Hola, hoy vamos a ver cómo se hace el montaje tubular en dos agujas rectas. En otro vídeo posterior veremos cómo se hace en agujas circulares. El montaje tubular tiene la ventaja de que es muy elástico, es ideal para usarlo en cuellos y en calcetines, gorros, etc. Y además es un tejido doble. ¿Ves aquí cómo es doble? Para hacerlo necesitamos, se hace sobre un montaje provisional. Esta variante es sobre montaje provisional sobre cadeneta con una lana de diferente color. O sea que necesitamos lana de diferente color, la lana con la que vamos a hacer la labor, las agujas y un ganchillo para hacer la cadeneta. Entonces tenemos que montar, por ejemplo, si queremos 10 puntos tenemos que montar 6, la mitad más 1. Vamos a empezar. Primero hacemos el nudo corredizo y ahora con la hebra por detrás, por debajo de la aguja, enganchamos y hacemos una cadeneta. Volvemos a pasar la hebra por debajo de la aguja y hacemos otra cadeneta. Hebra por debajo de la aguja y otra cadeneta. 4, 5 y 6. Y esto lo dejamos así suelto porque después lo vamos a deshacer y a eliminar. Bien, ahora con la lana que vamos a usar para la labor vamos a hacer lo siguiente. Vamos a apretar bien aquí para que no se nos deshaga. Y primero vamos a pasar el primer punto del revés sin hacer. Y ahora el segundo punto lo tejemos del derecho. Y es cuando metemos la lana que vamos a utilizar. Y ahora tenemos 2 puntos en la aguja, echamos hebra por encima de la aguja y el siguiente punto lo tejemos del derecho. Cuando echamos hebra y tejemos el derecho estamos haciendo 2 puntos en realidad. Y hacemos así durante toda la vuelta, hebra y punto del derecho, hebra, punto del derecho, hebra y punto del derecho. Giramos y ahora vamos a trabajar los puntos del derecho de este lado. Este es del revés, que era del derecho en la vuelta anterior, lo vamos a pasar sin hacer. Hebra por detrás de la aguja y punto del derecho. Hebra por delante, punto del revés sin hacer. Hebra por detrás, punto del derecho. Hebra por delante, punto del revés sin hacer. Hebra por detrás, punto del derecho. Hebra por delante, punto del revés sin hacer. Por detrás, punto del derecho. Por delante, punto del revés sin hacer. Y por detrás, punto del derecho, que fue el punto que pasamos sin hacer al principio. Y ahora giramos y volvemos a hacer lo mismo. Los puntos del revés no los trabajamos y trabajamos los del derecho. Es punto del revés sin hacer,
hebra por detrás, punto del derecho, por delante, del revés sin hacer, por detrás, punto del derecho, por delante, del revés sin hacer, por detrás, punto del derecho, del revés sin hacer, derecho, del revés sin hacer, derecho. Lo mismo, son todas las vueltas iguales, trabajar siempre los puntos del derecho y los del revés, pasarlos sin hacer, porque los del revés son los que trabajamos del derecho en la vuelta anterior. Y unas veces hay que trabajar unos y otras otros. El revés sin hacer. Derecho, revés sin hacer. Derecho, revés sin hacer. Derecho, revés sin hacer. Derecho, revés sin hacer. Derecho. Otra vez, revés sin hacer. Derecho. Vamos a hacer un par de vueltas más antes de sacar la lana provisional. Bueno, no contamos los puntos, pero ya os digo que son 10, ¿eh? 2, 4, 6, 8, 10. Y montamos inicialmente 6 nada más. Vamos a hacer otra más. Derecho de revés sin hacer. Derecho. Revés sin hacer. Derecho. Revés sin hacer. Derecho. Revés sin hacer. Derecho, revés sin hacer, derecho. Y ahora vamos a quitar la lana provisional, es deshacer el nudo. Bueno, lo cogí mal. Aquí. Y ahora tiramos y se deshace la cadeneta y sale solo. De acuerdo, y aquí ya tenemos el montaje elástico hecho. Bueno, el montaje tubular. Y es una manera de trabajar en tubular en agujas rectas. Si ahora seguimos trabajando más y pasamos la mitad de los puntos a una aguja y la otra mitad a la otra, voy a hacerlo para enseñaros. Cuando tenga unas cuantas vueltas más os lo enseño. Bien, ya hice un poco más de tejido tubular y ahora lo vamos a separar en dos agujas para que veáis que realmente lo que estamos haciendo es una especie de saco o de bolsita tejida en redondo. Los puntos del revés van a la aguja de atrás y los del derecho la de delante. Y ahora, ¿ves? Si las separamos, puedo meter por aquí el dedo. Esta es la técnica que yo uso, por ejemplo, para hacer los dedos de los guantes o de los mitones. ¿De acuerdo? Sin que esté cerrado por aquí, por supuesto. Pero tejo un tubular. Bien, lo de los mitones lo veremos en otro vídeo. Bueno, pues esto es el montaje tubular en agujas rectas. En agujas
circulares, ya digo, lo veremos en otro vídeo porque varía un poquito.